¿Qué tal? Buen día. Por favor, ¿me podrían confirmar el audio? ¿Qué tal me escuchan? ¿Claramente o se escucha muy bajito? Se escucha bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos por aquí. Dimos un poquito de espacio para que se conectaran algunas otras personas, pero bueno, todavía nos hacen falta. Se escucha bien con un poco de eco. Ah, caray. Voy a tratar de hacerlo sin audífonos, a ver si está mejor. A ver qué tal ahí. ¿Se sigue escuchando con eco? ¿Será que ya se quitó el eco? ¿Se escucha bien? Ok, pues muchas gracias. Bueno, de cualquier manera, pues como todas nuestras sesiones, tanto las sesiones de capacitación como los foros, como el día de hoy estamos compartiendo con ustedes, de cualquier manera, pues la gente sabe, quienes nos siguen en nuestras redes, quienes ya tienen contacto con nosotros, saben que pues las grabaciones de los eventos, sobre todo los que son eventos sin costo como este, las grabaciones se ponen a disposición de toda la gente que se inscribió. Entonces, la verdad es que, pues, a pesar de que no están todas las personas que se registraron en nuestro formulario, estoy segura de que nos van a estar solicitando por ahí la grabación un poco más tarde, si es que no se pueden conectar a tiempo o no pudieran conectarse definitivamente el día de hoy en esta fecha y en este horario a este webinar que hemos preparado para ustedes. En virtud de que estamos ya prácticamente a mitad del año, ya estamos en el mes de julio, justo a la mitad de julio, y estamos ya empezando a prepararnos para lo que se viene, para todo lo que nos espera por cierre de año, ¿verdad? Ya empezamos por ahí a correr con las capacitaciones, ya empezamos a correr con las metodologías de evaluación de riesgos, por ahí estamos también carrereados un poquito con todo lo que la autoridad supervisora, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos ha estado requiriendo, implementación de adopciones de guías, contestar el cuestionario de operatividad. En fin, hemos tenido unos meses bastante ajetreados, bastante ocupados, pero también ya estamos conscientes de que pronto va a tocar prepararnos, comenzar esta preparación para ser sujetos de la auditoría anual en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este foro está dedicado precisamente para los sujetos obligados que forman parte del sistema financiero, que son supervisados por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que los rigen sus determinadas leyes financieras y las disposiciones de carácter general en materia de PLD y FT que de ellas emanan. Entonces, estamos ya en este camino y hemos preparado este foro porque al día de hoy tenemos ya material suficiente para poder compartir con ustedes lo que se viene, las propuestas de mejores prácticas, de mejoras al trabajo de auditoría, ¿sí? Tanto el trabajo de auditoría como la manera en que ustedes supervisan la recepción de ese servicio por parte de los auditores que vamos a contratar para ello. Em, no omito presentarme, de repente me sentí en confianza porque vi por acá caritas conocidas, pero me voy a presentar para quienes no me conocen. Mi nombre es Tania López, formo parte de ACL Consultores y somos precisamente una firma que se dedica a prestar todo tipo de servicios en materia de cumplimiento legal, principalmente enfocado a el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esto para el sistema financiero, para entidades que forman parte del sistema financiero, como lo son SOFOMES, SOFIPOS, SOCAPS, asesores en inversión, transmisores de dinero, centros cambiarios, casas de bolsa, casas de cambio, etcétera. Y también hacemos lo correspondiente, lo propio, para aquellas empresas y personas físicas a quienes les aplica la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, pero por parte del Servicio de Administración Tributaria, en apego a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que preferimos llamarle Ley Antilavado por el nombre tan largo. Hacemos lo propio, hacemos también lo correspondiente con actividades vulnerables
Y somos un despacho que ya llevamos, gracias a Dios, bastantes años en este camino de la auditoría, en este servicio que con todo gusto y con todo esmero ofrecemos para nuestros clientes. Y les decía, al día de hoy, 15 de julio del 27, ya hemos recibido bastantes oficios que nos permiten exactamente saber qué es lo que espera, qué es lo que se viene, qué es lo que espera la autoridad, que se observe, que se atienda a través del ejercicio de auditoría del año 2026, cuyos informes vamos a estar presentando, como ya es costumbre, como todos sabemos, los primeros 60 días naturales después del cierre del ejercicio, ¿verdad? En el 2027. Entonces, esa es la razón, ese es nuestro objetivo el día de hoy, que ustedes ya vayan teniendo idea de qué se viene, qué tienen que hacer, a qué tienen que estar muy atentos para poder cumplir de manera adecuada con lo que la autoridad nos está recomendando, porque lo que recibimos tiene ese título, tiene ese asunto, recomendaciones al informe de auditoría 2025, que es el que ya entregamos, para que sean atendidas a través del ejercicio de auditoría del 2026, atendidas y demostradas mediante pues este informe que vamos a obligar, perdón, a presentar, ¿sale? Ahora, bueno, partimos por compartir con ustedes nuestra presentación sobre la cual iremos platicando. Dame un segundo. Déjenme quitar sonidos por acá para que no me distraigan. Listo. Tengo ya presentación en pantalla y voy a ocultar por acá las barritas que siempre me dan mucha lata. Creo yo que ya tienen una visión completa de mi presentación. Si no es así, por favor me hacen saber para revisar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues antes que nada, rápidamente, de forma muy breve, ¿qué nos obliga a auditarnos? Pues tenemos el fundamento legal, que son nuestras disposiciones de carácter general de cada sector supervisado, de cada sector regulado en la materia. Y pues nos obliga a hacer esta revisión del mes de enero al mes de diciembre, en este caso del ejercicio 2026, que es el que está corriendo, o bien de la fecha en que se nos otorgue un registro o se nos otorgue una autorización que nos permita iniciar operaciones. Si alguien entre los presentes es la primera vez que va a ser sujeto al ejercicio de auditoría, o todavía no sabe porque está en proceso de obtener un registro, una autorización por parte de la CNBB, en el momento en que te lo otorguen, mientras sea dentro del ejercicio 2026, aún y cuando no inicies operaciones, vas a estar obligado a presentar el informe de auditoría del ejercicio en el 2027, del 2026 en el 2027, donde se señale la efectividad del cumplimiento de las disposiciones de carácter general en lo que te resulte aplicable. Repito, si hay operaciones, pues definitivamente habrá que documentar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a ciertas eh, em, operaciones, en caso de que existan, o bien aquellas que tengan un carácter general, como por ejemplo el contar con un comité de comunicación y control en caso de que resulte obligatorio, el contar con un oficial de cumplimiento, el contar con un manual, el contar con un sistema. ¿Sale? Todo ello con base en los lineamientos de auditoría, cuya última versión fue publicada por parte de la autoridad en el 2021. Fue la última reforma a los lineamientos
y es sobre los cuales nos basamos para ejecutar el ejercicio de auditoría, quienes somos auditores, y nos basamos para revisar el trabajo que estamos recibiendo, el informe que estamos recibiendo, quienes somos sujetos supervisados, ¿verdad? En este camino a la auditoría, en esta preparación que yo les platicaba al principio, en alguna presentación, en algún otro foro, mostramos esta línea, este camino sugerido, ¿verdad? De que qué es lo que vamos haciendo cuando nos estamos encaminando cada vez más, nos estamos acercando cada vez más al cierre del ejercicio y comenzamos las preparaciones para el desarrollo de este trabajo. Pues primero y fundamentalmente conocer los lineamientos, ¿sí? Conocer el contenido general de los lineamientos para ver qué es lo que en ellos se establece como obligatorio, como mínimo esperado por parte de la autoridad. Dentro de ellos se menciona tanto los requisitos de la persona física, los requisitos de la persona moral en caso de que se contrate persona física o persona moral, se menciona cuáles son las secciones del informe que deben integrarlo, de qué manera debe estar redactado, de qué manera se va a entregar, cómo se espera que se evalúe, cuáles son la escala de calificación que debe manejar el auditor y todo aquello que debe tomarse en cuenta para el desarrollo de un informe de auditoría. Se establece la obligación, por supuesto, de que el auditor interno o externo cuente con la certificación en la materia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta se encuentre vigente, entre otros requisitos. Lo siguiente es que tú evalúes las opciones. ¿Cuáles son las opciones de auditoría que tienes disponibles? ¿Cuál es la que vas a elegir? Si tú ya llevas una historia, si tú ya llevas un camino recorrido, que no es el primer ejercicio, ya llevas 4, 5, 10 años trabajando en el sector al que te dedicas, pues bueno, conoces ya diferentes opciones. Probablemente decidas permanecer con el auditor del ejercicio 2025, probablemente quieres probar algo más, no estuviste completamente satisfecho, o simplemente por política interna, hay empresas que por política interna cada 3 años, cada 5 años, necesariamente cambian de auditor, aunque estén satisfechos con el servicio. Bueno, eso ya lo determinará cada uno de ustedes a nivel interno. Identificar claramente también cuáles son las obligaciones que nos van a revisar, qué aspectos se van a evaluar, porque con base en ello es las siguientes tareas que va a ser preparar, ¿sí? Como lo vemos 2 pasos más adelante, que va a ser preparar la información y documentación a entregar. Pero antes de ello, vamos a identificar, además de las obligaciones que por disposición me corresponden, cuáles hacen la diferencia en mi manual de cumplimiento. Porque recordemos brevemente que las disposiciones de carácter general de cada sector son el piso. La autoridad reiteradamente lo ha mencionado, que si tú elevas en tu manual de cumplimiento una obligación más estricta o más allá de lo que dicta la norma, esto es válido, siempre y cuando no sea menos de lo que dicta la norma, por supuesto, y a partir de que tú lo elevas a manual de cumplimiento, eso es el deber ser, ¿sí? Eso es lo que va a revisarte el auditor. Ok, ahora, em, una parte importante y que aquí se sombrea, pero, perdón, se pone en texto rojo, es verificar si tú ya fuiste auditado previamente en el 2025, verificar si al día de hoy, 15 de julio, ya recibiste algún oficio de recomendaciones al informe de auditoría, ¿sí? Por parte de la CNBV. No todos los sujetos supervisados lo reciben. De repente nos empezamos a preocupar porque a fulanito, porque a sultanito, porque en este foro me estoy enterando de que ya mucha gente, muchos supervisados recibieron el citado oficio. No todos lo reciben. La autoridad determina quiénes sí reciben y quiénes no. No es estrictamente obligatorio que todos ustedes lo reciban. Lo que sí es súper importante es que ustedes todo el tiempo estén actualizados en su información ante la autoridad, que los medios de contacto sean los que ustedes checan día a día. ¿Cómo me doy cuenta? Pues bueno, ingreso a mi portal Citi, hay una sección de datos generales. Ahí están los datos principales del director general o su equivalente, que es uno de los medios de contacto importantes, pero el más sobresaliente, diría yo, porque es en el que se recibe la mayor cantidad de información, es el
correo registrado para el oficial de cumplimiento, el cual lo encuentro o lo capturé, lo señalé cuando hice la designación de mi oficial de cumplimiento, ¿sí? ¿Qué han sido otros correos que este ejercicio hemos recibido? Por quienes tienen dudas de si les está llegando o no, saben que sí tienen registrado el correo del oficial adecuadamente, pero como no han recibido el oficio, tienen dudas. Bueno, pues este año hemos recibido ya el cuestionario de operatividad recientemente. Hemos recibido, ¿qué otra cosa recibimos este año? Los comunicados no, porque esos han sido por Citi, los comunicados de las guías. Me parece, si no me equivoco, que creo que nada más el cuestionario de operatividad. Si alguien por ahí me recuerda qué otras informaciones generales hemos recibido por correo. También quienes están en procesos de renovación de registros. Bien, es información que reciben a los medios oficiales, al de el oficial de cumplimiento principalmente. Entonces, por ahí nos vamos dando cuenta de si estamos siendo notificados adecuadamente o no. Y quienes no, porque de repente también pasa que a pesar de que en los portales tengo la información actualizada, la comisión me sigue generando correos a cuentas que ya no están vigentes, que ya son de gente que ya se fue, o cuentas de las que se perdió el acceso. Sí, también pasa, ¿eh? También pasa que a pesar de que en las plataformas ustedes estén bien, la comisión no actualiza sus bitácoras, entonces hay que estar por ahí solicitando que hagan la actualización de mis datos. Pero bueno, esperamos que sí, que todos ustedes estén en orden. Y en este sentido, lo que sigue, si ya recibí mi oficio o si no he sido notificado, bueno, pues independientemente de ello, la organización, la recopilación de la información y documentación, que seguramente va a ser sujeta de revisión por parte del auditor interno o externo. Y una vez que empecemos el ejercicio de auditoría, porque aquí es nada más la preparación, no es hasta que llegamos, este esquema no muestra hasta que llegamos a entregar nuestro informe. Una vez que empezamos los trabajos de auditoría, es importante conocer que se nos cuestiona de manera inicial por parte del auditor y conocer cómo se va a organizar, cómo está estructurado su programa de trabajo, ¿verdad? Para saber exactamente fase por fase cómo vamos a ir desarrollando el informe. Ahora, hablando particularmente de las recomendaciones de la CNBB, que es el tema que hoy nos ocupa. Las recomendaciones constituyen, sí, como lo vemos en nuestra diapositiva, elementos que sí o sí van a ser considerados por parte de los sujetos supervisados en la elaboración de los informes de auditoría posteriores, porque precisamente lo que las recomendaciones buscan es ser una herramienta que contribuya a fortalecer tu cumplimiento regulatorio como sujeto supervisado, que permita que mejores la calidad y la consistencia de tus informes, que permita que se documente adecuadamente la implementación de aquellas acciones correctivas o recomendaciones de mejora que en su caso estuviste comprometido a desarrollar, que se evite la reiterada observación, sí, que tengamos esa misma observación de forma recurrente en este ejercicio, en el anterior, en el que sigue, ¿sí? El hecho de que tú atiendas adecuadamente lo que la autoridad exige, pues precisamente va a evitar esa reincidencia, esa famosa reincidencia a la que de repente le tenemos un poquito de miedo, ¿verdad? Luego, es importante también que ustedes sepan que precisamente hablando de la reincidencia, una condición regulatoria importante es que todas las leyes de las entidades del sistema financiero prevén ciertos criterios para la imposición de sanciones. Dentro de esos criterios, entre otros elementos, se encuentra precisamente la reincidencia, como lo vemos en la parte derecha de nuestra diapositiva, entre otros, ¿verdad? Aquí solamente mencionamos algunos. Entre otros aspectos, por ejemplo, también si hubo acciones correctivas, las causas que originaron el incumplimiento, la naturaleza y efectos de de la observación, de la conducta observada, si esta tiene un impacto o no al sistema financiero, por mencionar solo algunas, pero lo resaltable es que ser reincidentes en una observación, sí, a pesar
de que, como nos lo dice nuestra nota importante en la diapositiva, a pesar de que una observación o un incumplimiento por sí mismo no actualice inicialmente una conducta que sea sancionable, su reiteración en el tiempo y la falta de adopción de medidas correctivas sí podría constituir eventualmente un elemento que la autoridad tome en cuenta en su ejercicio de supervisión y en su caso en la imposición o graduación de sanciones. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar em, un poquito más claro de lo que sí puede hacer la autoridad de observar que nosotros estamos haciendo caso omiso, particularmente a este tema de las recomendaciones a los informes de auditoría. Pero antes de ello, de manera muy breve, porque no es el tema el día de hoy, vamos a hablar solo como, como nota informativa, como información adicional, de aquellos hallazgos que principalmente encontramos los auditores con respecto del sujeto supervisado y su nivel de cumplimiento, ¿sí? Dejando tantito de lado las recomendaciones por parte de la autoridad. Generalmente nuestros informes están desarrollados, bueno, nuestros informes están desarrollados, no generalmente, sino en todos los casos, sobre lo que los lineamientos establecen. Son muy claros los lineamientos sobre cuáles son las obligaciones que yo debo evaluar y cómo debo evaluarlas y sustentar la aseveración. Generalmente lo que encontramos en estas revisiones con mayor frecuencia son deficiencias en la integración de expedientes de sus clientes o de sus usuarios. Es la falta de documentación de las funciones de las estructuras internas, porque están ahí, porque hay un comité, porque hay un oficial, pero no se documenta claramente cómo se desempeña una a una las obligaciones, las funciones que están establecidas en la norma. Sí. A lo mejor si eres, por poner un ejemplo, si eres en todos los casos la persona que sirve para consultas al interior del sujeto supervisado con respecto de la aplicación de las disposiciones, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si lo eres, si se comunican contigo tus cajeros, si se comunica contigo tu personal de campo, tu personal de caja, tu personal operativo, como quieras llamarle, permítanme, se me activó por acá el audio que hace eco. Denme un segundo. Un minutito, déjenme apagarlo. Se encendió porque me entró una llamada. Un minuto. Para que ya no me llame. Ok. Sí, sí lo eres, si eres tú esa instancia de consulta, como lo dicta la norma, pero no documentas cómo atiendes esas consultas, no llevas una bitácora, no guardas a lo mejor capturas de pantalla de los correos o capturas de pantalla del medio eh, de, de, este, de atención, que probablemente es un grupo de WhatsApp donde tienes a todo tu personal y por ahí te van preguntando. Cuestiones como esas es a lo que nos referimos cuando existe falta de documentación de las funciones de las estructuras internas. Otra frecuente es falta de dictaminación de alertas presentadas. A veces el sujeto supervisado ni se entera de que su sistema guardó ciertas alertas. ¿Sí? Y nos vamos a la revisión exhaustiva de todos los apartados, los módulos, las funcionalidades del sistema que guardan esos registros y encontramos alertas que nunca fueron atendidas, que no fueron dictaminadas, que no fueron reportadas por consecuencia. Deficiencias en el cumplimiento de lo establecido en el manual. Muchas veces no existe congruencia entre lo que se hace en la práctica y lo que está establecido en el manual. No hay congruencia entre lo que hace el sistema y lo que el manual dice que el sistema debería hacer. Ese tipo de cuestiones es las que llegamos a encontrar. Deficiencias en la integración de expedientes de empleados, omisiones de listas de riesgo o estas no están actualizadas, omisiones en el envío de reportes o estos fueron enviados fuera de tiempo, falta de evidencia de capacitación del personal, entre otras, ¿verdad? Pero estas con mayor frecuencia. Ahora, ahora sí ya con respecto
a lo que en los oficios de recomendaciones al informe se señala con mayor frecuencia por parte de la autoridad. Eh, Estuvo observándose, sí, y ha estado observándose, ha seguido observándose, que no se da, em, no se proporciona o no se documenta o no se hace evidente cómo el sujeto supervisado solicitó al auditor la copia de su título, de su cédula o el equivalente, porque esto es un requisito que está establecido en los lineamientos, que el sujeto supervisado deba asegurarse de contar con estos documentos. También está establecido que debe asegurarse de que el auditor o algún socio de la persona moral auditora em, son o han sido, no son, más bien debe asegurarse que no son o no han sido ni oficiales de cumplimiento, ni directores, ni auditores internos, ni representantes legales o empleados que ocupen un cargo dentro de los tres niveles inmediatos inferiores al director general del sujeto supervisado al que se está auditando. Sí, que no tengan esa relación, que sean independientes, que tampoco formen parte de esta manera de ningún otro sujeto supervisado que forme parte del mismo grupo financiero o empresarial, en caso de que el supervisado forme parte de algún grupo. Tampoco se ha hecho evidente en algunos informes si los ingresos de la persona moral, lo que va a recibir, el pago que va a recibir a cambio del servicio de auditoría, dependen o no dependen, que se debe establecer que no dependen del resultado del propio informe o del éxito de cualquier otra actividad realizada en este sentido, que tenga como sustento el informe. Tampoco se indica en el informe o en algún documento adicional que la persona moral que audita efectivamente cuenta con recursos técnicos, humanos, financieros y administrativos suficientes para el servicio que dio prestación. Y tampoco se indica si la persona moral que audita ejerce o no control dentro del sujeto supervisado, que el requisito es que no ejerza control sobre el sujeto supervisado que audita, ¿verdad? Entonces, esto se debe documentar dentro del informe o en un documento adicional que lo acompañe. Pero una parte sumamente importante y que es donde empezamos a prestar nuestra mayor atención es sobre lo que nos indica con relación al trabajo del auditor. Y en este foro no vamos a hablar para que ustedes tengan un contexto claro. No vamos a hablar de lo que el auditor encontró en tu ejercicio, en tu cumplimiento, en tu nivel de cumplimiento, en tu labor todo el año como oficial, como comité, a nivel operativo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento a las disposiciones de carácter general, todas esas fallas que mencionábamos al principio. Lo hicimos de manera muy breve, solamente como información adicional, ¿verdad? Lo que nos centra hoy es, bueno, y en los oficios de recomendaciones, por supuesto que la autoridad, primero, la primera sección del oficio va a hablar del trabajo del auditor, que es lo que vamos a revisar ahorita, y en esa última parte también te pide a ti, sujeto supervisado, que demuestres la atención a las observaciones de tu auditor. Eso es cosa por aparte, ¿sale? Es cosa aparte porque tú lo vas a tener que demostrar sí o sí, no nada más a la autoridad, sino al auditor del ejercicio siguiente. Tú vas a tener que subsanar, corregir todo aquello que te fue observado. Si tuviste deficiencias en la integración de expedientes, porque no estabas aplicando un formato, porque el formato que tú aplicabas no era el que tenías en manual, bueno, pues eso se corrige con acciones. Si tu sistema no desarrolla una función adecuadamente, eso se corrige con acciones. Si omitiste el envío de un reporte, bueno, pues lo envías fuera de tiempo y en lo subsecuente te aseguras de que no te vuelva a pasar. Estamos claros de que eso lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Pero de repente batallamos con lo que nos observan con relación al trabajo del auditor. Y es donde en estos últimos oficios, por lo menos, ha habido una observación
em, general, prácticamente para todos los oficios que en algún momento, que en el 2024 tuvieron esta observación, se reitera la misma observación, que es la última que vemos en esta diapositiva, con relación al lineamiento décimo relativo a las pruebas y documentación sustento del informe. Las pruebas aportadas no fueron suficientes para acreditar sus manifestaciones y de los datos contenidos en el informe de auditoría, de conformidad con lo señalado en el oficio correspondiente. Pero antes de que te dijeran esto, te hicieron la lista de todo aquello que tu auditor revisó, en lo que probablemente dijo cumple, todo en orden, pero no dijo exactamente cómo verificó que sí se cumplía, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, esta es una observación, repito, que ahora la autoridad nos está diciendo, no lo hiciste en 2024 y no lo hiciste en 2025. Requiero que en el ejercicio 26 del informe que me vas a entregar en el 27 atiendas prácticamente los dos, lo que no me demostraste del 24 y del 25. Ahorita les explico un poquito con mayor detalle esto. Antes, en la sección D, sobre hallazgos, acciones correctivas y recomendaciones de mejora, sí, en esa sección en donde debemos indicar que el sujeto supervisado sí llevó a cabo acciones para atender las observaciones, recomendaciones o acciones correctivas que la comisión nos notificó el año inmediato anterior, este, esté completa porque la autoridad ha observado, se encuentra incompleta ya que no se incluye el seguimiento total a las observaciones, recomendaciones o acciones correctivas. Sí, que la comisión hizo de su conocimiento mediante el oficio de recomendaciones, que si nos damos cuenta tiene mucho que ver con la última, que la última es como de, bueno, ya te dije todo el detalle de lo que no adjuntaste, no evidenciaste adecuadamente, hasta abajo, de manera general, te digo que las pruebas no fueron suficientes, en función de todos y cada uno de esos puntos que ya desglosé. Luego, eh, eh, una más en la sección D, no adicionó una sección en la que se indique que el seguimiento que el sujeto supervisado llevó a cabo respecto a las recomendaciones o acciones correctivas formuladas por la comisión en el año inmediato anterior. Estas dos no es que vayan juntas, ¿eh? Es una recopilación. La primera habla de la misma sección, pero dice que está incompleta. La segunda la recibe otro sujeto supervisado y le dicen que la sección no existe. Entonces, debe existir y debe estar completa. Ese es el tema. Luego, em, la siguiente es con relación al lineamiento sexto sobre la planeación de la auditoría. La autoridad está sugiriendo que ese cuestionario inicial, que forma parte de las herramientas que debe aplicar el auditor, no nada más quede en su resguardo, no nada más se mencione que sí se aplicó y que en función de la información que recopiló a través del cuestionario inicial, sumada a otra información, se determinó desarrollar la auditoría bajo cierta metodología, aplicando un enfoque basado en riesgos, etcétera, etcétera, todo lo que dicta el lineamiento, sino que también lo adiciones como parte del informe de auditoría. Se sugiere que el auditor adjunte el cuestionario inicial y los resultados obtenidos de su aplicación. Entonces, bueno, eso no está así señalado en los lineamientos, por eso la autoridad es cuidadosa y señala que es una sugerencia como una mejor práctica. ¿De acuerdo? Ahora, les decía, la que es reiterativa es la de que las pruebas aportadas no fueron suficientes. ¿En qué sentido podemos entender el detalle de que esas pruebas aportadas no fueron suficientes? Tenemos tres ejemplos en pantalla. Por supuesto que hay de diferentes temas, de diferentes ah, partes o capítulos de las disposiciones que se nos están revisando, pero particularmente revisemos estas tres. La primera tiene que ver con política de identificación y se indica, em,
derivado de que se adjunta una pantalla, una captura de pantalla que no es legible, sí que es una pantalla ilegible, no se puede comprobar la implementación de un mecanismo de escalamiento de aprobación interna. Fíjense, aquí sí hubo una evidencia para poder aseverar que se aplicó el mecanismo de escalamiento de aprobación interna que dicta la norma. En el caso de operaciones de alto riesgo, en el caso de una operación por un monto relevante, ¿sí? Sí, si ya me dijiste que sí, me tratas de adjuntar una pantalla, pero este es ilegible. Entonces, no me sirve, no, con ello no logro advertir que sí comprobaste la implementación de este mecanismo. Otro tema diferente, bueno, y acá dice, pues te recomiendo que adjuntes una pantalla que sí sea legible, ¿verdad? Donde se advierta este mecanismo. O una pantalla de un documento firmado por parte de la persona que cuenta con esas facultades de aprobación. Bueno, otra observación que ya tiene que ver con otra sección de las disposiciones, que es política de conocimiento del cliente o del usuario, no se mencionó cómo comprobó la implementación de políticas y procedimientos para identificar al propietario real, así como del beneficiario final. No se mencionó cómo se comprobó, o sea, no hubo una explicación clara que, por ejemplo, pudo haber sido de las operaciones tales, se comprobó que existe la aplicación de un cuestionario o de una manifestación por escrito, según como se haya establecido en el manual de cumplimiento, en el que la persona señala ser o no el propietario real de los recursos. En caso de que no lo sea, se identifique a quien sí lo es y vengan los datos contenidos de quien sí lo es. Entonces dice aquí, puede adjuntar cuestionario de identificación de propietarios reales efectivamente aplicado o señalar los casos donde se integra dicho documento a los expedientes de usuarios. ¿Sí? Y esto es un poco, mm, ¿cómo decírselos? Quienes tienen oportunidad, quienes han tenido oportunidad de revisar las observaciones que les llegó a una empresa hermana, puede ser, o a otro oficial de cumplimiento que tuvo a bien compartirles el documento, quienes han comparado un oficio y otro, se van a dar cuenta que tienen la misma redacción, ¿sí? Prácticamente es la misma redacción cuando el supervisor que te revisó tu informe considera que te aplica la misma falta, es un copia y pega. Pero sí ha sucedido y sí se lo van a encontrar, sobre todo, pues se los decimos porque tenemos la oportunidad de revisar diversos oficios, sí se van a encontrar el caso en que un supervisado y otro tengan la misma observación y, por ejemplo, partiendo de propietario real, en el apartado en el que se describió por parte de sus auditores que sí se cumplía con esta obligación, uno tiene una redacción muy breve que efectivamente no explica cómo se comprobó, nada más dice que sí, pero el otro sí lo tiene. Y el otro sí dijo, de estos expedientes del señor tal y tal y tal que realizó una operación por tal, se comprobó, tan es así que en el informe se plasma una captura de pantalla o una imagen del formato que fue aplicado, debidamente firmado. Y los dos tienen la misma observación. No quiero decir que es un error, no me atrevo a decir que es un error, no me atrevo a decir que fue pues en esta labor de copiar y pegar y de armar sus escritos de recomendaciones y de mandarlo de manera masiva, que pues también entendemos que la carga de trabajo de la autoridad es muy importante, ¿verdad? Es una carga enorme. Si nos hemos topado con estas aparentes incongruencias. Pero bueno, nos vamos a asegurar de que se deje claro, muchas veces los auditores optamos para poder atender este tipo de observaciones cuando creemos que no nos aplicaba, porque vamos y le decimos al supervisado, oye, pero pues cómo no, si hasta adjunté el cuestionario de propietario real o tu formato, ¿qué más quieren que haga? O sea, yo creo que es un error. Pero bueno, nos vamos a asegurar prácticamente hasta de usar algunas palabras que ellos esperan ver
para comprobarle, vamos a decir, te compruebo o se comprueba la implementación de las políticas y procedimientos para identificar al propietario real, así como al beneficiario, adjuntando cuestionario o formato, prácticamente lo mismo. Sí, muchas veces eso es lo que utilizamos cuando no encontramos cuál es el error. Puede ser que sí lo sea, puede ser que no, como les explico en este momento. Otro ejemplo es mm, en la integración de estructuras internas. Aquí, por ejemplo, una observación fue que no se informó claramente dentro del documento cómo verificó el auditor que el supervisado comunicó que cumple con las excepciones establecidas en las disposiciones para integrar el comité. Puede adjuntar, dice aquí, captura del acuse de recepción generado a través del CITI PLDFT, señalar folio o cadena de verificación correspondiente al ejercicio auditado. ¿Qué significa? Pues bueno, que todos nosotros cuando creamos nuestra cuenta, gestionamos nuestro acceso al CITI PLDFT, sabemos que es un portal que viene con ciertos apartados que no han sido llenados por primera ocasión y que hay que hacer esa presentación inicial de avisos. Hay que presentar, a pesar de que ya obtuvimos a quienes les aplica, que son centros cambiarios, transmisores y SOFOMES no reguladas, un dictamen técnico y en ese momento dijimos quién era el oficial y en ese momento entregamos un manual. A pesar de ello, tenemos que volver a presentarlo una vez que gestionamos nuestro portal City. Ahí vamos, hacemos el envío del manual, hacemos el envío de la información inicial de la composición accionaria, hacemos el envío de la información de las personas que ejercen el control de nuestra sociedad, llenamos datos generales del director general, del auditor, llenamos, ¿qué otra cosa llenamos? Presentamos, por supuesto, para poder gestionar el sitio, previamente hicimos la designación formal de nuestro oficial a través del DOSI. ¿Qué otra cosa presentamos? Si tenemos, em, precisamente, justo, si tenemos comité de comunicación y control o no. Aunque si no lo tenemos, pensamos que no lo debemos de avisar. No, sí debemos de avisarlo. Sí debemos de decir en ese apartado de comité, no tengo comité porque me encuentro bajo la excepción que la norma me permite, que prácticamente en todos los sectores, salvo dos, es no contar con 25 personas o más al servicio del sujeto supervisado. Me encuentro bajo esa excepción, te presento mi aviso y eso genera un acuse. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Que el auditor posiblemente dijo, el auditado cumple con la excepción porque me ha mostrado una plantilla de 10 empleados, por lo tanto, no presentó y dio aviso a la autoridad que es omiso por esta excepción que señala la regla. Ok, pero no verificaste que sí efectivamente avisó y tiene un folio de acuse del Citi. Eso es lo que está señalando la autoridad, ¿sí? Ahora, estos son ejemplos que derivaron en que al final de nuestro oficio de recomendaciones se señalara la observación general que ya les mencioné, que es que las pruebas aportadas, a lo mejor fueron 3, fueron 4, fueron 5, fueron 20 puntos los que la autoridad observó. A todos nos está diciendo, así sea un punto, que las pruebas aportadas no fueron suficientes para acreditar las manifestaciones y de los datos contenidos en el informe. ¿Sí? Por eso la generalidad de esta observación, de esta recomendación. Ahora, en este orden de ideas, los propios lineamientos establecen expresamente que nuestros informes año con año deben incluir apartados que contengan respecto del ejercicio anterior, por una parte, hallazgos y acciones correctivas que fueron determinadas por el auditor del ejercicio anterior y la forma en que fueron atendidas por parte del supervisado, ¿sí? Y validar su estatus al momento en que se desarrolla el ejercicio de auditoría en cuestión. Y por otra parte, y de manera separada y clara,
cómo se atendieron las observaciones y recomendaciones formuladas por la CNBB. Aquí es donde de repente nos confundimos un poquito porque las acciones, los hallazgos y acciones correctivas determinadas por al auditor las vuelve a mencionar la CNBB en su oficio de recomendaciones, ¿sí? Y entonces creemos que basta, o hemos creído, que basta con señalar que el oficio de recomendaciones se atendió adecuadamente, como ya se señaló en la sección pasada de hallazgos y acciones correctivas del ejercicio inmediato anterior, y además también fue atendido pertinentemente lo relativo al trabajo del auditor. ¿Sí? Sin embargo, no está siendo suficiente, puesto que en estos oficios de recomendaciones vayan y observen si así viene el suyo. La autoridad nos dice, quisiera yo mostrarles un documento, pero no lo edité, se me pasó, debía haber hecho eso, para que viéramos textualmente cuál es la redacción que le da la autoridad a esta observación, a esta recomendación, y nos dice, ok, ya te revisé tu informe 2025. Ahí te van uno, dos y tres puntos en los que no quedo satisfecha. No fueron suficientes las pruebas y vamos a suponer que son estas tres: para política de identificación, para conocimiento de usuario, de cliente de usuario y para integración de estructuras internas. No vas tan mal porque el año pasado traías 20. Bueno, ahorita nada más te observo tres. En tres te siguió haciendo prueba o evidencia documental. Como en tres te siguió haciendo falta evidencia documental, te vuelvo a decir que del 2025 tus pruebas tampoco fueron suficientes, de 2025. Pero nuevamente te digo que sigo insatisfecho con respecto a lo del 2024 porque no hay evidencia de cómo se atendió lo del 2024, evidencia suficiente en el del 25. Espero no estarlos enredando, si no estoy siendo clara, me comentan. El asunto es que actualmente en el 26 se advierte que vamos a hacer, para poder desempeñar un trabajo de auditoría adecuado. Ojo, yo no estoy diciendo que todos los auditores lo vamos a hacer, pero quienes pretendemos elevar la calidad de los informes y quienes pretendemos blindar a nuestro cliente para que tenga evidencia suficiente de que la revisión del 24 y del 25, porque hemos trabajado, vamos a suponer que son nuestros clientes 24 y 25, vamos a trabajarles 26. Si estamos en ese camino, vamos a ser contratados y favorecidos nuevamente por ustedes. Nos vamos a asegurar de que ese oficio que recibiste, que menciona tanto las observaciones del 25 como te vuelve a recordar que traes un pendiente del 24, pues vamos a generar información suficiente a través del propio informe, ojo, que te permita demostrar que sí se atendió, que sí existía la evidencia, que estaba bajo nuestro resguardo, que sí se les solicitó a ustedes como supervisados, sí, que la aseveración que hice es correcta, porque tengo prueba, que porque tengo evidencia documental. ¿La quieres ver? Te la muestro en este ejercicio, en este informe, respecto del 24 y respecto del 25, para que no me sigas indicando que no tengo pruebas, sí las tengo. Y no sigas señalando, no sigas em, este, recomendando al sujeto supervisado de la misma omisión, de la misma observación. ¿Me explico? Eso es lo que ustedes, o se sugeriría, porque yo no puedo decirles a sus auditores lo que tienen que hacer, se sugeriría que ustedes buscaran que sus auditores hagan eso, sí, para que ustedes estén demostrando una adecuada atención al oficio de recomendaciones que acaban de recibir. ¿Qué sucedería si yo cambié de auditor? Del 24 ya no fue el mismo del 25 y ya no es el mismo del 26. O sea, ahí sí va a estar difícil, un poquito difícil que ustedes logren todavía obtener evidencia que respalde las aseveraciones del 24 y evidencia que respalde las aseveraciones del 25, porque el del 26 ya es diferente. Entonces,
Ojalá que pudieran buscar ese acercamiento, que pudieran buscar por lo menos el del 25, que es el del ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Yo creo y de hecho las mismas disposiciones y los lineamientos prevén la obligación que tiene el auditor y que se debe elevar a nivel contractual de resguardar la información que respalda la labor de auditoría por al menos 5 años y que debe estar disponible en caso de que el sujeto supervisado la solicite o la solicite la comisión, ¿cierto? Entonces, deberían ustedes buscar una comunicación. Lo que vemos en pantalla es lo que hablamos de una comunicación interna directamente con el del ejercicio inmediato anterior. Vamos a suponer 2025. ¿Para qué? Para que primero manifieste que toma conocimiento de las recomendaciones. Eh, Pueda manifestar en su caso, si así lo quiere hacer, su opinión técnica respecto de lo que la comisión está observando. También se comprometa, si va a ser contratado en ejercicios subsecuentes por ustedes o simplemente porque se va a seguir desempeñando como auditor, en atender lo que se está recomendando por parte de la autoridad. ¿Sí? Y en su caso, pues cualquier otra medida o mejora que en su caso considere pertinente implementar, la señale dentro de este documento, dentro de este escrito, o cualquier comentario o precisión técnica que estime conveniente. Y este escrito, recomendándoselos más que nada, si no vamos a tener al mismo auditor en el 26, si vamos a tener al mismo auditor, sería suficiente y válido que manifieste todo esto o que plasme todo esto dentro del informe 2026, que va a ser la misma persona. Entonces, se va a ocupar en el 2026 de demostrar en esa sección correspondiente que las recomendaciones hechas por la autoridad fueron atendidas. Primero, se demuestre la evidencia documental de aquello que la autoridad no quedó completamente satisfecha. Y segundo, en el 2026, ahora sí se ocupe de documentar todos y cada uno de los procesos validados. Sí. Todo esto lo que nos va a servir, todo ello, todas estas acciones que a lo mejor, pues híjole, es un poquito de chamba, estar ahí revisando que sí, efectivamente se dé respuesta adecuada a la autoridad, pero créanme que los beneficios que se busca con ello y que lo que la propia autoridad señala es em, que nosotros podamos dar una adecuada, comprobar primero adecuadamente que sí estamos atendiendo las recomendaciones, que no somos omisos, que no nos importan poco, que sabemos para qué sirven estas recomendaciones. Nos van a servir también para poder fortalecer esta comunicación que tenemos con nuestros auditores, ese entendimiento común, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros buscamos con un auditor, no es que nos dé palmaditas y a todo nos diga que está bien. Y nosotros tampoco le vamos a decir que su trabajo es perfecto. Debemos buscar esa sincronía, ¿sí? Esa sincronía que permita la satisfacción primero en el servicio, porque la satisfacción va a estar basada no en una buena calificación, sino en el aporte de mejoras, en el aporte para elevar mi nivel de cumplimiento. Sí. Va a permitir esa trazabilidad, ¿sí? Esta documentación de las acciones, del conocimiento, de la evidencia, de la atención a los oficios, va a permitir la trazabilidad de las mejoras implementadas en los procesos de auditoría, que es un tema súper importante porque la última diapositiva de esta presentación habla de lo que la propia autoridad nos recuerda, porque hasta el final de nuestros oficios nos dice, acuérdate que vas a llegar al dictamen técnico, Centro Cambiario Transmisor Dinero y SOFOM no regulada. Y en el dictamen técnico vas a llenar un formatito que se llama DT001, en el que me vas a tener que recordar, que ya lo vi en tus informes, pero me lo vas a recordar a ver si me satisface otra vez, porque lo vuelven a revisar. ¿Cómo fue que atendiste los oficios de recomendaciones de los 3 ejercicios inmediatos anteriores? ¿Verdad? Es un requisito.
Entonces, ojo con que no las atiendas, porque si no las atiendes cuando llegue el DT-001 y la hora de solicitar tu renovación de dictamen, puedes tener alguna consecuencia, ¿de acuerdo? Ahora, eh, finalmente, pues otro beneficio es que se facilite la adecuada atención de las observaciones de los ejercicios posteriores. Ok, a ver, denme un segundito. Listo. Ah, caray, a ver, hay algunas preguntas. Perdónenme, no las había visto. Déjenme visualizar. Este aviso de no contar con el comité estaba suspendido según yo. Ah, ok, Juan Carlos. No me refiero a que se tenga que presentar cada año. No, no, no. Ese sí, efectivamente, no aplica. Me refiero a tu estatus actual, ¿sí? A tu estatus actual quedó plasmado o bien en el último que presentaste cuando la obligación estaba vigente, o bien en el inicial, si tiene poco tiempo que iniciaste operación y aquella obligación ya no te era vigente cuando tú iniciaste. Vas a tener un solo acuse que no va a cambiar en el tiempo, que no es que se tenga que estar actualizando, salvo cuando la situación de la empresa cambie y si esté obligada a contar con un comité. Pero no, ya no, nada más es una vez, ¿sí? Luego, por acá otra preguntita de Oriana nos dice, aquellos supuestos que no se dieron en el periodo y por tanto no hay evidencia, debieran realizarse pruebas de estos supuestos para poder presentar las evidencias para la CNBB. En sentido estricto, Oriana, todos los supuestos, todo lo que la autoridad te observa en... Voy a mostrar un documento rapidísimo para que ustedes, para explicarles este punto. Denme un segundito. Denme un segundito, segundito, segundito. Ahí está. Este que ustedes ven en pantalla es un Word con 21 puntos. 21 puntos que por supuesto no corresponden a un solo supervisado. Es una recopilación que pues en esta labor de análisis de toda la información de la que nos podemos allegar como despacho, la vamos recopilando y vamos viendo 21 puntos que sean diferentes. Entre todos los oficios, entre muchísimos oficios que recibimos, vemos cuáles son todos los diferentes y hacemos esta recopilación porque lo que buscamos es asegurarnos que todos nuestros informes de auditoría vayan cubiertos en todos y cada uno de estos puntos. Por ejemplo, no es que, por ejemplo, si te auditamos a ti, Oriana, y tú tuviste un punto nada más como observación, ok, cuido exhaustivamente que tu punto esté atendido, pero a la vez verifico que no vayas a estar en algún otro supuesto que tu supervisor no te observó a ti, pero sí se le observó a otro centro cambiario. Y tú y él tienen prácticamente la misma forma de aseverar, lo demostraron de la misma forma, pero a un supervisor sí le pareció suficiente, al tuyo sí le pareció suficiente y al de otro centro cambiario u otra entidad no. Entonces digo, ok, ¿cómo podemos mejorar todos y cada uno de los 21 puntos en todos nuestros informes? Y para eso hacemos una recopilación. Pero a lo que quiero llegar es que tú comentas que si en el periodo em, esos supuestos, me dices, aquellos supuestos que no se dieron en el periodo y por tanto no hay evidencia, debieran realizarse pruebas de estos supuestos para poder presentar las evidencias a la autoridad. Tú vas a documentar y demostrar esas evidencias en tu informe siguiente solo de lo que la autoridad te esté indicando en su oficio de recomendaciones. Un supuesto, no sé si así te estoy entendiendo, pero dime si estoy mal, un supuesto que no se dio sería para mí no hubo una coincidencia de lista de personas bloqueadas en el centro cambiario de Oriana Martínez, no hubo coincidencias, pero, eh, pero le digo a la autoridad en el informe, yo como auditor le digo que a pesar de que no hubo coincidencias, yo sí efectué pruebas para ver que su mecanismo funciona, para ver que se aplica en las obligaciones correspondientes, que es generar una alerta, bloquear al usuario, avisarle al usuario, mandar un reporte de operación inusual de 24 horas.
Hice pruebas, no hubo supuestos reales, pero hice pruebas. Si la autoridad te dice, esas pruebas que que dices que hiciste, auditor, pues o no me dijiste, no me estás diciendo, nada más me dices, no hubo coincidencias en lista de personas bloqueadas, pero el mecanismo funciona bien. Ah, pues ¿cómo comprobaste que el mecanismo funciona bien? Tu auditor debería contar con una prueba y eso es lo que le vamos a demostrar a la autoridad en el informe. Funciona bien porque se realizó una prueba y ahí está la evidencia. El deber ser es que tu auditor ya cuente con esa evidencia. Sí, no que le digas, ah, es que dijiste que funcionaba bien, pero nunca la hiciste. Bueno, pues en ese caso, no quedando de otra, pues sí, se sugeriría que la haga, pero pues no es lo adecuado. Lo adecuado es que tu auditor tenga la evidencia, simplemente no lo redactó de esa manera en el informe, no dijo que él tenía una evidencia, que había hecho una prueba, que se constataron, que saltó alerta, ¿me explico? Dice, es que tuve recomendación de que no se comprobó. Ok, creo que estás escribiendo, no está completo. Bueno, y lo que les mostraba, en lo que Oriana termina de compartirnos, es que, por ejemplo, aquí se dice, que es la que ya mostré, que hay una captura de pantalla, pero que es ilegible. Se recomienda una legible. Aquí dice que no hubo no se comprobó, no se mencionó cómo comprobó que sí se aplican las políticas del propietario real. Dice, puedes adjuntar el formato, puedes adjuntar el cuestionario. No indicó si el sujeto supervisado identificó propietarios reales. O sea, aquí de plano no dijo nada. Aquí sí dijo que lo comprobó, pero no mencionó cómo lo comprobó. Aquí ni siquiera mencionó si se identificaron o no propietarios reales. Otra es, no informó cómo verificó que el sujeto supervisado comunicó que cumple con las excepciones. Ah, para lo del comité, que ya lo vimos también. No mencionó, esto es de todas estas son de sistemas, ¿sí? Las que siguen, una, dos, tres, cuatro. Y dice, entre otras cosas, para el tema de la conservación del registro de operaciones inusuales e internas preocupantes, no se dijo, no se aclaró adecuadamente cómo es que el auditor se cercioró de que el sistema conserva esos registros históricos. Sí. Entonces dice, debe adjuntar pantalla que compruebe que efectivamente existe esa función, se desarrolla esa función. ¿Sí? Y en caso de que no haya contado con registros históricos, que no exista nada 10 años atrás, presentar capturas de pantalla de pantallas de ejercicios realizados por el auditor para acreditar la funcionalidad. ¿Sí? Tomar ejercicios atrás y señalar que no hay resguardo de registros históricos porque no se ha dado, no se ha suscitado la presentación de operaciones inusuales o de internas preocupantes. ¿Sí? Entonces, espero, no sé si estás escribiendo todavía, Oriana, pero en el supuesto en que tu auditor no cuente la prueba, que no debería ser, pues probablemente no quedaría más que hacerla. Dice, es que tuve recomendación de que no se, de que se comprobó que las pruebas aportadas no fueron suficientes. Ah, pues es la que estamos mencionando. Sí, esa prácticamente la tenemos en muchos oficios, así sea una o 20 las observaciones previas a esa recomendación. Voy a volver a la presentación, que es justo lo que les comentaba, ¿sí? Después de que, vamos a suponer que todas esas 20 que no es así, correspondieran a a tu centro cambiario, Oriana. Todas esas 20 que les acabo de mostrar. Al final la comisión te dijo, esto que tengo en pantalla. Ay, no la están viendo, ¿verdad? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ya. Esto que tengo en pantalla. Las pruebas aportadas no fueron suficientes para acreditar, pero te lo dijo ahorita de 2025 y te dijo, también en el 2024 te había dicho yo lo mismo, ¿sí? Y lo que estoy compartiéndoles con ustedes es que lo ideal, que en este 2026, en su informe, se demuestre que las pruebas sí se tenían, que las aseveraciones son correctas porque se hicieron las pruebas suficientes, se contó con información, se contó con expedientes, se contó con formatos, se mostraron al auditor
constancias de capacitación, se mostró al auditor el mecanismo mediante el cual agrupa el sistema, el mecanismo mediante el cual busca en listas, el mecanismo mediante el cual resguarda registros históricos. Tu auditor seguramente en este momento ya tiene esa evidencia en su resguardo porque en su momento, en el 24 y en el 25, fue parte de su labor. Lo que vamos a hacer en el 26 es decirle a la autoridad, la aseveración es correcta, las pruebas quedaron en resguardo del auditor, sin embargo, como insistes, pues te las muestro para que veas que sí estoy atendiendo lo que tú señalas, pero aparte, en el 26 me ocupo de que todo eso que tú señalaste que no documenté, no comprobé, no sé, no expliqué cómo comprobé, pues ahora sí lo explico claramente y adjunto evidencia, ¿sí? No sé si fui clara, si no me comentas. Y ahora, em, muchas gracias. Ok. Ahora, esa evidencia, toda esa evidencia objetiva, esa documentación soporte, ¿sí? Los mismos lineamientos efectivamente establecen que todas las aseveraciones, manifestaciones por parte del auditor deben estar sustentados en pruebas que permitan acreditar la veracidad de lo que está diciendo, ¿verdad? Que puedas contestar qué obligación fue revisada, claramente, cómo fue revisada, bajo qué metodología, si se tomó una muestra, cuál fue el resultado, qué hace soporte, ¿sí?, de evidencia de esa conclusión, qué documentación fue analizada para ello. De manera que esa evidencia sea objetiva, pertinente, suficiente, verificable y relacionada con las conclusiones del informe, fácilmente identificable. Ejemplos de ese tipo de documentos, de esas evidencias que los auditores revisamos, expedientes, tanto de clientes como de usuarios, como de personal y funcionarios, cuestionarios aplicados, reportes del sistema, manuales y políticas, matrices de revisión, todo tipo de papeles de trabajo, los acuses de los reportes regulatorios, la documentación relativa al propietario real, son ejemplos, ¿sí? ¿Sí? Reportes y evidencia del monitoreo transaccional, ¿sí? Un punto clave de todo este tema em, de la evidencia documental, de lo que da sustento a las aseveraciones y manifestaciones del auditor, es que una conclusión sin evidencia, pues sí, sí, es efectivamente una aseveración que no puede ser objetivamente acreditada. Sin embargo, una vez que hemos hablado de todo esto, también queremos compartir con ustedes que em, después de todos estos años que llevamos pues trabajando para sectores supervisados, auditándoles, em, contando con sus expedientes, solicitándoles información, apoyándoles desde diferentes aristas, no nada más para el tema de auditoría. Hemos apoyado también, por ejemplo, cuando se hace una transición, cuando se hace una compra, una venta de acciones, la transmisión de la propiedad de la sociedad, pasa de unos accionistas a otros, hemos ayudado en procesos de disolución, hemos ayudado en procesos em, de cambios de funcionarios, de cambios de directivos, en fin, lo que es natural que suceda en una empresa como en la que ustedes laboran, ¿verdad? Y en esos procesos hay intercambio de información, hay validación del cumplimiento de ciertas obligaciones. ¿Qué pasaría si ustedes deciden el día de mañana, que espero que no, deciden vender sus negocios? Ya no quieren saber del negocio, pero tampoco quieren disolver la empresa, quieren transmitirla. Bueno, pues quien pretenda comprarles sus acciones, la sociedad, su registro, sus permisos, todo, va a requerir primero que ustedes comprueben el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden, sobre todo aquellas que tienen que ver con prevención, ¿verdad? Porque son una entidad que depende probablemente o depende de tener todo en orden para poder hacer ese movimiento. Entre la información que nos va a solicitar, por supuesto que va a ser necesario la evidencia de los informes de auditoría y acompañado pues de cualquier otra información que de él emane, porque por ejemplo de los informes de auditoría pueden derivar multas.
puede haber sanciones importantes, puede haber incluso procesos legales, procesos de tipo penal que ustedes como particulares o como sociedad están enfrentando, derivado de lo que el auditor haya señalado, porque recuerden que sus informes, hay una sección, se llama Asuntos Clave de Auditoría, y en esa sección, independientemente de aquellas infracciones menores, vamos a llamarle, y por menor no me refiero a que no sea importante, te genera probablemente una consecuencia de multa, que ninguno de nosotros lo queremos. Pero en asuntos clave de auditoría, lo que va es lo que representa en sí, lo que constituye un hallazgo importante por parte del auditor, que se relaciona directamente con la comisión de un delito, de los delitos que estamos este, evitando, que estamos tratando de evitar al tener un marco de cumplimiento implementado, que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero también de cualquier otra clase de delito, hecho ilícito, cuestión irregular que pudiera significar una contravención de gran importancia a lo establecido en las leyes que nos regulan. Eso es lo que va en asuntos clave de auditoría. Entonces, imagínate que si no le vas a pedir tú la copia de los informes a quien pretendes comprarle sus acciones, a quien pretendes comprarle la empresa, necesitas saber con qué problemas te vas a quedar, si está todo en orden. Y en ese ir y venir, en ese intercambio de información, a pesar de que existen criterios en las disposiciones de carácter general y leyes que nos regulan en nuestro país y que nos obligan a la confidencialidad de la información, al resguardo adecuado, ¿sí? Al manejo de cierta información de carácter delicado, ¿sí? A pesar de todo ello, en nuestro día a día se va perdiendo, se va, se va perdiendo de vista, ¿sí? Se le va restando importancia a que el informe de auditoría es un documento importante que pudiera llegar a manos no adecuadas, ¿sí? Entonces, primero, recomendable, altamente recomendable que ustedes cuenten de manera contractual con cláusulas que establezcan una obligación importante que es la del resguardo, por supuesto, ¿sí? De resguardo de la información por 5 años, que es la parte que vemos en la parte inferior de nuestra diapositiva, que nos permitan, que la mantengan a nuestra disposición para consulta y en su caso para la presentación a la comisión por un mínimo de 5 años, pero también que se establezcan em, cláusulas claras y suficientes de la confidencialidad de la información, de la protección de los datos personales, del uso exclusivo de la información que nosotros proporcionamos para fines de auditoría, de la reserva de la información obtenida durante la revisión, ¿sí? Y aquí estamos hablando entre tú y tu auditor, principalmente externo, porque el interno pues hay otra clase de relación contractual con él. Sin embargo, es aquí donde como auditores nos resulta un poquito, am, no es que seamos rebeldes ni que queremos llevarle la contra a la autoridad. Sin embargo, volvamos a la idea que les planteaba. Los informes de auditoría no deberían ser un documento en el que se haga evidente información sensible de las y los clientes o usuarios a los que nosotros prestamos un servicio. Y por información sensible vamos a hablar de la fotografía de un pasaporte o la imagen de un pasaporte, la imagen de un documento firmado por los datos personales ¿sí? En este sentido, algunas de las obligaciones que la autoridad busca que el auditor valide deberían ser aceptadas con la aseveración, con la manifestación, bajo protesta, decir verdad si tú quieres, del auditor externo o del auditor, de que estuvo a la vista la información o la documentación pertinente y no tanto empeñarse o decir que deberíamos estar adjuntando imágenes de cuestionarios de, sí. A lo mejor habrá algunas cosas que pues sí las podamos subir
como evidencia al informe, pero habría otras que debería bastar. En este sentido, pues bueno, vamos, no es que nosotros no estemos dispuestos a hacerlo en este momento, pero sí queremos platicarles que ya nuestro director ha estado buscando, nuestro director, el contador Jonathan Bustamante Crayen, para quienes no ubican quién es nuestro director, él ya ha estado buscando un acercamiento de nuestra firma con la autoridad supervisora en mesas de trabajo, en reuniones de trabajo, donde escuchen también pues lo que los auditores podemos decir, ¿no? De que buscamos sí generar un trabajo de calidad, un trabajo suficiente que le permita a la autoridad tener una herramienta de información importante con respecto a sus supervisados, que cumpla principalmente con el objetivo del informe de auditoría, que es servir para que el supervisado, el sujeto supervisado, cuente con elementos para elevar, para mejorar su nivel de cumplimiento a través de acciones correctivas, de recomendaciones de mejora en esas áreas de oportunidad que le van a permitir, como ya lo veíamos previamente, fortalecer su marco de cumplimiento, ¿verdad? Fortalecer ese nivel, fortalecer em, sus herramientas de protección, de blindaje, para no ser sujeto y no vernos involucrados en los delitos en cuestión, ni la facilitación, ni coadyuvar, ni mucho menos vernos involucrados de manera directa con la comisión de los delitos en cuestión, ¿sí? Entonces, se está buscando esta charla con la autoridad para conciliar de alguna manera, pues que sí, algunas pruebas pueden ser suficientes solo, o más bien algunas pruebas sí pueden implementarse, sí pueden anexarse dentro del cuerpo del informe, pero otras deberían guardar esa reserva y confidencialidad para no vulnerar información que finalmente termina en un libro, en un documento que puede ser imprimible y que si no hay el suficiente cuidado de pues, pudiera terminar siendo expuesto a los ojos de cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es platicarles un poquito de eso. Y ya como puntos finales, como últimas diapositivas, déjenme ver si hay comentarios, creo que no. Les platicaba de estas últimas consideraciones que está implementando, que está señalando la autoridad en sus oficios. Primero, hace énfasis de la facultad de interpretación de los lineamientos que le corresponde a la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos y nos dice que es la autoridad facultada para interpretar los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría. Por ello, las recomendaciones y medidas correctivas emitidas por la bancaria deben ser consideradas en la elaboración de los informes de auditoría de ejercicios subsecuentes, ¿sí? Porque te las voy a revisar, prácticamente te vuelvo a decir, pero aunado a ello, acuérdate, como les comentaba, que su atención es un elemento indispensable en el llenado del formato de T001, que te va a servir para solicitar la renovación de tu dictamen técnico, ¿sí? Entonces, las debes de atender porque las debes de atender. Adicionalmente, nos ha estado invitando y señala, usted no cuenta con la certificación, ok, está invitando, no es un requisito obligatorio porque de repente hemos recibido llamadas y me dicen, híjole, es que la comisión me está observando eso, ya le dije que ya estoy buscando al certificado. O sea, prácticamente quieren contestar el oficio diciendo que ya están buscando al oficial de cumplimiento certificado. Es una invitación, no es una obligación. Ningún sector, salvo bancos, instituciones de tecnología financiera, tienen la obligación de tener permanentemente el servicio de un oficial de cumplimiento certificado. Es una invitación que se hace en función de que pues, esta certificación busca y tiene la finalidad de acreditar que se cuenta con conocimientos mínimos requeridos conforme a los más altos estándares internacionales en la materia. Entonces, de alguna manera te invita a elevar esa calificación, porque también la autoridad tiene una matriz de riesgos de todos los supervisados, ¿sí? Cuenta, sí, si nos han preguntado, oye, ¿cuenta a favor que tenga un oficial de cumplimiento certificado? ¿Crees que de alguna manera la autoridad lo vea mejor que a alguien que no?
Claro que la autoridad lo ve, tan es así que te lo dice en tu oficio de recomendaciones. Entonces, sí es un punto a favor, pero no es legalmente y estrictamente obligatorio, ¿sí? Y bueno, ya como conclusión, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues como conclusión a este foro, podemos compartirles que el informe de auditoría es eso, un documento que nos permita reflejar la revisión integral que se realizó, que se practicó sobre nuestro nivel de cumplimiento, se encuentre debidamente documentada, que vaya en función de un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Y que nos permita eh, la oportunidad de mejorar esas áreas que todavía no están atendiéndose, o esas obligaciones que todavía no se están atendiendo adecuadamente, cómo fortalecer nuestro régimen de prevención, ¿sí? Buenas prácticas recomendadas, proteger nuestra información adecuadamente, mantener una comunicación efectiva entre nuestro auditor, sí, entre el auditor y el sujeto supervisado respecto de estas recomendaciones que emite la CNBB, considerar sus observaciones y recomendaciones en los ejercicios anteriores para el ejercicio actual, además de documentar cómo se han atendido las previas, dar seguimiento a los hallazgos, acciones correctivas y medidas implementadas, incorporar toda la evidencia que sea objetiva y suficiente, como ya lo mencionamos, que sirva de sustento para cada una de las aseveraciones, elaborar estos informes de manera que reflejen esa revisión integral documentada y basada en riesgos, ¿sí? El informe de auditoría es un trabajo que debe estar, no debe ser una reproducción al calce de las disposiciones de carácter general, sino que constituye esa herramienta de mejora continua, como ya lo mencioné, ¿sí? Que nos va a permitir fortalecer nuestro régimen de prevención. Entonces, en ese sentido, no me sirve un informe de auditoría sin observaciones, porque, bueno, sin observaciones que no estén debidamente, por una revisión que no haya sido ejecutada debidamente. Si no tengo observaciones porque realmente no las subo, perfecto. Pero si no tengo observaciones porque no se hizo la labor de revisión adecuada, completa, integral y documentada, entonces ese informe de auditoría es solamente un requisito que estoy cumpliendo, un requisito regulatorio que no me aporta, ¿sí? Entonces, no teman de los hallazgos, de las recomendaciones de mejora de sus auditores, recíbanlas como un área de oportunidad, salvo aquellas que constituyen en sí mismas una infracción, pues ahí sí no podemos hacer nada, ¿verdad? Si no se envía un reporte, si no se cuenta con listas, pues no vamos a disfrazar las cosas. Pero aquello que es susceptible de mejora, sí, que constituye un proceso que no ha terminado de madurarse quizá, eh, veámoslo así, como un área de oportunidad. Y todo aquello que está siendo señalado por parte de la autoridad respecto del trabajo del auditor, de la misma manera los auditores lo recibimos en ese sentido, ¿sí? Vamos a llevar a cabo las acciones que nos correspondan. Repito, en aquellas en las que no estamos tan de acuerdo, estamos buscando un acercamiento con la autoridad, sin embargo, no significa que en sus informes no lo vayamos a atender de esta manera, como se está solicitando, tal cual, por parte de nuestra autoridad supervisora, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Si no, no sé si quieran agregar algo, no sé si tengan algún comentario. Voy a dejar de compartir para poder estar en pantalla. Como les comentaba, pues esta sesión va a estar por ahí publicándose en nuestro canal de YouTube. Me parece que en YouTube lo vamos a poner, por si alguien tiene interés de verla nuevamente. Cualquier duda, cualquier cuestión en la que les podamos apoyar de manera directa y personal, por acá les voy a compartir mi teléfono. Mi nombre es Tania López. Nuevamente les agradezco mucho su tiempo, su participación y sus comentarios. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde.